Con el permiso de vuecencia, mi general. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, oficiales, suboficiales, personal de tropa y marinería, familiares y amigos, buenas tardes. Soy el comandante de Infantería Marina, José María Gutiérrez Carrillo, destinado en el Tercio del Sur, y en nombre de su comandante, el ilustrísimo señor coronel don Alberto Busto Fernández, y del resto del personal que forma parte de esta unidad, quiero darle las gracias, quiero darle la bienvenida a este salón de actos del Colegio Compañía de María y agradecerles su asistencia a este acto que marca el inicio del programa de actividades conmemorativas del 150 aniversario de la acción de San Pedro Abanto, acaecida durante la Tercera Guerra Carlista y que constituye una de las páginas más notorias que jalonan la dilatada y gloriosa historia de nuestro Cuerpo de Infantería de Marina. Dicha acción tuvo lugar en los alrededores de Bilbao, allá por el año 1874, entre las tropas leales de la Primera República Española y los carlistas, y en la cual el segundo batallón del primer regimiento de Infantería de Marina, antecesor del actual Tercio del Sur, tuvo una gloriosa y heroica actuación por la que se le otorgó el derecho a ostentar en su bandera la máxima condecoración española concedida en tiempos de guerra, la corbata de la Orden de San Fernando. Este privilegio constituye un motivo de orgullo no solo para aquellos que en la actualidad formamos parte del Tercio del Sur, sino también para todos los miembros de la Armada en general, al tratarse de la única unidad de nuestra organización a la que se le ha concedido esta importante distinción colectiva que reconoce el heroísmo demostrado en combate por aquellos soldados de Marina que nos precedieron. Para este acto contamos con la presencia del comandante de Infantería de Marina, don Jesús Campelo Gainza, quien nos impartirá una magistral conferencia sobre la campaña de Somorrostro, en la que tuvo lugar la acción antes mencionada. El comandante Campelo actualmente se encuentra realizando la especialidad de segundo tramo de Recursos Humanos en la Escuela de Guerra Naval en Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina en el año 1991 y tras superar los correspondientes cursos de formación y perfeccionamiento ha ostentado los empleos de cabo, cabo primero, sargento, alférez, teniente, capitán y el actual de comandante. Casi todo su tiempo de servicio lo ha desarrollado en San Fernando, en la Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada, participando en 4 misiones internacionales. Ha ejercido el mando de la Compañía de Embarcaciones de Asalto, de la Tercera Batería de Obuses, de la Batería de Misiles Antiaéreos Mistral y de la Compañía de Armas del Tercer Batallón Mecanizado. También ha sido profesor en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster de Cartagena y en la Escuela Naval Militar de Marín. Es especialista en artillería y coordinación de fuegos y, entre otros cursos, posee el título de experto universitario en comunicación social por la Universidad de Alcalá de Henares y es diplomado en heráldica, uniformología y vexilología por el Instituto de Historia y Cultura Militar. Pertenece a la Asociación Española de Militares Escritores y a la Asociación Cultural Cádiz Ilustrada y ha publicado 2 libros sobre la historia de la Infantería de Marina y más de 50 artículos sobre historia militar y de la Armada. De entre sus publicaciones, cabe destacar el libro Desde 1537, con el que obtuvo el premio Círculo Rojo al mejor libro de investigación del año 2016. Finalmente, reseñar que es acreedor de diversas condecoraciones militares, destacando las relativas a la Real Orden de San Hermenegildo y 2 cruces al Mérito Naval. Sin más, les dejo con el comandante Campelo, quien a bien seguro nos deleitará con el magisterio de sus palabras. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, damas y caballeros, amigos y compañeros. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarme en esta conferencia. En primer lugar, decir que es para mí un tremendo honor que el Tercio del Sur de Infantería de Marina haya pensado en mí para relatarles cuál fue la acción por la que su bandera nacional tiene el privilegio de ostentar la corbata de la Cruz Laureada de la Real Orden de San Fernando, como sabemos, la más alta condecoración española.
concedida tan solo por hechos heroicos en acción de guerra, convirtiéndose así ahora mismo en la única unidad de la Armada que aún goza ese privilegio. Para comenzar, les propongo este guión. Primero, haré una obligada pequeña introducción para situarnos en la época histórica en la que se desarrolló esta acción. Luego les hablaré de la campaña de Somorrostro, ya que la acción de San Pedro Abanto se encuadra dentro de esta campaña militar, en concreto en la que se conoció como la Segunda Batalla de Somorrostro, para finalizar con unas breves conclusiones de esta acción y un epílogo. Nos tenemos que retrotraer entonces a las guerras carlistas y conocer el porqué de estos conflictos. Unas guerras que comenzaron cuando el rey Fernando VII, poco antes de morir, derogó la ley sálica con la pragmática sanción, permitiendo entonces que su joven hija Isabel, que contaba con tan solo 3 años de edad, se convirtiera en reina de España con el nombre de Isabel II. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que hasta ese momento se veía como rey de España, no pudo soportarlo y le declaró la guerra a su sobrina. Sus partidarios, llamados desde entonces los carlistas por apoyar a este Carlos de Borbón, eran de ideología conservadora y ultracatólica y querían que volviera el absolutismo como forma de gobierno. Por su parte, los partidarios de la reina Isabel eran de ideología liberal, enfrentándose así estas dos facciones. Esta primera guerra carlista duraría casi 7 años, hasta el año 1840, y aquí también participaron infantes de marina, como se les solía decir, pie a tierra, bajaron de los buques para incorporarse a las columnas del ejército prácticamente en todos los frentes de la península. Apenas 6 años más tarde, el hijo de Carlos María Isidro, Carlos Luis, le declaró la guerra, en este caso ya a su prima, estallando la que se conoció como la Segunda Guerra Carlista. Si bien esta fue de algo de menor intensidad que la anterior y se redujo sobre todo a algunas acciones de bandolerismo en algunos puntos de Cataluña. Los infantes de marina, sobre todo los que estaban destinados en las comandancias de marina de aquella zona, volvieron a destacar. Finalmente, llegamos al conflicto que nos ocupa, donde el nieto de Carlos María Isidro y sobrino de Carlos Luis se autoproclamó como Carlos VII y le declaró la guerra a quien era entonces el rey de España, tras el exilio de Isabel II, Amadeo I, para luego continuar la guerra contra la Primera República Española y después contra Alfonso XII. Esta tercera guerra carlista se materializó principalmente en lo que es hoy el País Vasco y Navarra, en Cataluña y en el Maestrazgo. Si bien también existieron diversos levantamientos, la mayoría de corte cantonalista, en diversos puntos de Castilla, Extremadura, Andalucía y el Levante. Pasados ya casi 2 años de esta guerra, el pretendiente al trono quiso tomar alguna plaza importante para, mediante chantaje, imponer de nuevo una monarquía absoluta personalizada en él mismo. Después de valorar la opción de Pamplona o de San Sebastián, finalmente se decidió por Bilbao, por ser aparentemente más fácil de defender gracias a su ría. El encargado fue el general carlista Torcuato Mendiri, quien dio comienzo al asedio de Bilbao el día 21 de enero de 1874. Su ejército tenía unos 12.000 hombres y 8 cañones, y a la mayoría los desplegó en 2 líneas de combate en la margen izquierda del río Nervión, una en el valle de Somorrostro y la otra en los montes de Triano o de Galdames y en el paso de las Muñecas, que prácticamente hacía de frontera con Cantabria. Su misión era frenar el avance de la fuerza que sin duda pronto les mandaría el gobierno para levantar el asedio. Este ejército liberal sería el que también se denominó Ejército del Norte y que a las órdenes del general Domingo Moriones empezó a concentrarse en Castrurdiales. Llegó a alcanzar un número de 22.000 hombres y 24 cañones. A ese Ejército del Norte
se ordenó que se incorporase el 2º Batallón del 1er Regimiento de Infantería de Marina, con base aquí en San Fernando, saliendo en tren el día 27 de enero hacia Castrurdiales y tras un adiestramiento en Alcalá de Henares, llegar a su destino. El 1er Regimiento de Infantería de Marina estaba a las órdenes del coronel Adolfo Colombo Viale y estaba compuesto por 2 batallones de 6 compañías cada uno, que era la habitual organización en aquella época. El 1er batallón lo mandaba el teniente coronel Segundo Díaz de Herrera y el 2º batallón, que es el que he dicho que se incorporó a la campaña del norte, el teniente coronel Joaquín Albacete y Fuster. El día 24 de febrero de 1874, el general Domingo Moriones comenzó la que se denominó como la campaña de Somorrostro, con la misión de levantar el sitio carlista de Bilbao. Su ejército lo dividió en 2 cuerpos de ejército y decidió tomar principalmente el punto más importante del despliegue enemigo, el que se conocía como el Monte Montaño. Este es un monte de 319 metros de altura, con una gran inclinación y que en aquella época los carlistas lo tenían compartimentado en 3 líneas de defensa, un punto prácticamente inexpugnable, como se puede apreciar en esta fotografía real. Mirando ahora desde prácticamente el mismo punto, este grabado, podemos apreciar este precioso dibujo que se publicó en la revista La Ilustración Española y Americana, donde se puede ver una panorámica de lo que iba a ser el campo de batalla. Está tomado desde el lado liberal y podemos ver cómo el terreno estaba dividido por un río llamado Barbadún, que es este. Y en este lado del río los liberales controlaban 2 poblaciones, que eran San Julián de Musques y San Juan de Musques, y con sus 2 importantes puentes. En el centro, el Valle de Somorrostro, y varios nombres de localidades que ya nos suenan: Murrieta y algo más lejos, San Pedro Abanto. Toda esa zona estaba fuertemente defendida por los carlistas. El norte y el mar lo tenemos a nuestra izquierda, según este grabado. Si miramos ahora un plano cenital de la época, ya con el norte hacia arriba, hemos girado, podemos ver aquí arriba desde dónde estaría hecho ese grabado y cuál es la vista que tenía. Y justo en el Valle de Somorrostro, que está encajonado entre el Monte Montaño y la altura de las Cortes, pues podemos ver cómo estaba hecha la defensiva carlista. La colocación de las trincheras sí he de decirle que es algo aproximada, porque tampoco han llegado hasta hoy en día muchos planos exactos, pero más o menos podemos hacer una idea. De todas maneras, para verlo un poquito más claro, pongo un plano más actual, superpuesto, y he marcado igualmente los sitios más importantes donde había unidades: carlistas, color rojo, y liberales en color azul. La artillería principal de ambos bandos estaba instalada, lógicamente, en los puntos más altos. La carlista en el Montaño y las Cortes, y la de los liberales en las alturas de Arenillas y Janeo. La idea del general Moriones era conquistar el Monte Montaño y tras él avanzar hacia Bilbao. Un cuerpo de ejército por las alturas, por donde hoy hay una autovía, la autovía del Cantábrico, y el resto de su ejército por el centro del valle, destruyendo así toda la defensa carlista. Pero estamos en una época donde aún la táctica militar creía principalmente en los ataques frontales, con sus formaciones en línea y sus bandas de música marcando el paso y las órdenes. Estamos en la misma época que la Guerra de Secesión Americana, y todos hemos visto películas de cómo se hacían las batallas entonces. Pero para algunos historiadores, los carlistas fueron los principales impulsores de algo que se utilizaría luego mucho, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial: la trinchera.
lo cual sorprendería enormemente a los generales liberales, ya que en los fosos que solían hacer para frenar a la caballería, ahora se metían soldados y disparaban desde allí. Otra vez los españoles siendo los primeros en algo. El asalto a Montemontaño, repito, de la primera batalla de Somorrostro, fue un tremendo fracaso y en el valle tan solo pudieron conquistar el castillo de Muñatones, que es una pequeña fortaleza medieval que el gobierno vasco no hace mucho la ha restaurado. De todas formas, el general decidió retroceder a todo su ejército y volver a cruzar el río, volviendo entonces a las posiciones iniciales. Se calcula que fueron bajas más de 2.000 liberales, mientras que de los carlistas apenas fueron 600. Este desastre motivó que el general Moriones escribiera un telegrama a Madrid dimitiendo de su cargo. Imposible romper la línea del enemigo, manden refuerzos y otro general. Del mando del ejército se hizo cargo nada menos que el presidente del gobierno, el presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República, que era el general Francisco Serrano y Domínguez, que se llevó a Castro Urdiales, a todo su Estado Mayor y hasta el ministro de Marina, que era Juan Bautista Topete. El ejército lo reforzó hasta alcanzar el número de 30.000 hombres y 50 cañones. Y apenas 10 días más tarde de llegar, empezó a organizar un desembarco en fuerza de 9.500 soldados en las playas de Algorta, que era justamente lo que había hecho en la Primera Guerra Carlista el general Espartero. Pero un fuerte temporal se lo impidió, tomando al final la decisión de abortar esta operación anfibia. Así llegamos al día 25 de marzo, donde con su ejército, ahora dividido en 3 cuerpos de ejército, quiso intentar atacar de nuevo por el valle de Somorrostro, pero en un principio centrándose en tomar primero las posiciones enemigas de las Cortes. Comenzaba la segunda batalla de Somorrostro. En otro grabado de la Ilustración española y americana podemos ver, quizás un poco exageradamente, cómo era el frente. Las 2 altas montañas del Montaño y de las Cortes, y en el centro, San Pedro Abanto. Como se puede ver en este dibujo, el asalto, aparte de ser apoyado por su artillería, también lo iba a ser por una escuadra de 8 navíos que estaban en la mar. Era una operación parecida a la que hizo hacía un mes el general Moriones, pero ahora con su tercer cuerpo de ejército, el segundo del general Primo de Rivera, donde precisamente estaba el segundo batallón del primer regimiento de Infantería de Marina, iban a descender para cruzar el río más al sur y tomar las Cortes, para luego, una vez superadas las defensas enemigas, llegar hasta Bilbao. Pero este asalto también salió mal, no consiguiéndose tomar el objetivo. Y curiosamente, uno de los defensores de las líneas carlistas, de uno de los 7 batallones que allí estaban en las Cortes, era un antiguo sargento de Infantería de Marina, que era el teniente coronel León Sáez Manero, que mandaba el 3er batallón de Castilla. El asalto, como digo, a las Cortes fue otro fracaso. Si bien las bajas fueron algo menores, se calcula que 483 por parte de los liberales y unas 100 carlistas, en este grabado podemos ver las defensas en altura que tenían en las Cortes los carlistas y cómo avanzaban las tropas liberales en columna y, según algunos escritos de la época, no podían ni siquiera frenarse porque los de atrás le empujaban. Pero en esta ocasión el general Serrano no quiso volver a retroceder y a ocupar las posiciones iniciales al otro lado del río y decidió concentrar todas sus tropas en el centro del valle, montando un campamento en un sitio que ahora mismo se llama Las Carreras, a aproximadamente unos 3 kilómetros de San Pedro Abanto.
La artillería también la adelantó a una posición en altura que se llama el Campón, adelantando así sus líneas de tiro. Y de esa manera pues serían mucho más eficaces. Allí montarían sus tiendas cónicas típicas para pasar la noche, como se puede ver en este otro grabado. Al día siguiente, día 26, ordenó de nuevo al segundo cuerpo de ejército de Primo de Rivera, repito, donde estaban integrados los infantes de marina, que conquistaran el estratégico pueblecito de Pucheta, justo en el centro de la defensiva carlista. En esa batalla se distinguieron valientemente los cazadores de las Navas del ejército, como dejó registrado un periodista francés en Le Monde Illustré, porque en esta guerra carlista es donde por primera vez también se utilizaron en Europa con mayor frecuencia los corresponsales de guerra y de prácticamente todas las nacionalidades. Esa misma noche del día 26 de marzo, mientras el general Serrano estudiaba en su tienda con sus oficiales cuál iba a ser la operación del día anterior y también cuáles iban a ejecutar el día posterior, el día 27, es cuando se cuenta que el teniente coronel Albacete y Fuster se presentó ante el general y le dijo: «Excelencia, me permito presentarle mi decidido compromiso para entrar mañana con mi batallón en San Pedro Abanto», ofreciéndose voluntario para ir a la vanguardia de este ejército. En cualquier caso, el general, lo supongo algo sorprendido, aceptó su propuesta y le ordenó ir en vanguardia de su cuerpo de ejército. Buena suerte, la causa está en sus manos. Mañana irá en vanguardia del cuerpo de ejército de Primo de Rivera. Al día siguiente, el día legendario 27 de marzo de 1874, todo el ejército formó en una cuña gigantesca para romper de una vez todas las defensas enemigas. Al frente de todos iba el segundo batallón de Infantería de Marina del teniente coronel Joaquín Albacete Fuster. Y ahora, para seguir relatando, me voy a apoyar en lo que dijeron varias crónicas sobre lo que pasó aquel día. Al amanecer, se rompió el fuego en toda la línea, que se sostuvo no muy vivo por el enemigo. A las 12 de la mañana, toda la artillería empezó a tirar sobre las posiciones enemigas y sobre las casas próximas, teniendo ya los generales Primo de Rivera y Loma dispuestas 2 columnas para atacar por los 2 flancos, tanto la iglesia de San Pedro Abanto como las casas llamadas de Murrieta. A la una se lanzaron las columnas con ímpetu a las posiciones enemigas, de las que se rompió un vivísimo fuego de fusilería de la doble y de la triple línea de trincheras en las que se guarnecían los carlistas. En ese momento es cuando se cuenta que el teniente coronel Albacete y Fuster se situó delante de su batallón y ordenó a sus oficiales: «Señores capitanes, a la cabeza de sus compañías», empezando un duro asalto a la bayoneta para conquistar una a una cada trinchera carlista. La carretera ascendía en forma de ángulo hacia una decena de casas que, dividida en 2 grupos, uno más alto que otro, formaban el pueblo de Murrieta, situado a menos de 1 kilómetro de San Pedro Abanto. Tenían que ocuparlo para lanzar desde allí el ataque final, resguardados por una triple línea de trincheras. 3 batallones carlistas, con más de 1 millar de soldados, los recibieron con un vivo fuego de fusilería. A pesar de esa dura resistencia, la unidad empezó a subir la escarpada cota hasta conquistar el caserío de Murrieta, en una brillante carga cuya bravura fue imposible de describir, pues causó la admiración hasta del propio enemigo, quienes dejaron escritas las siguientes letras: «Un batallón de infantería de marina intenta asaltar nuestros parapetos. Los nuestros hacen una y otra y muchas descargas nutridísimas. Los marinos ensangrientan el suelo, pero no desmayan, y vuelven al intento. Casi quedó en cuadro el batallón, pero los que quedaban se defendían con bravura. El choque fue violentísimo. Cada piedra era un baluarte, cada mata un reducto, cada arroyuelo un foso invadeable. Se perdió una casa hasta 4 veces.
El ejército carlista hizo justicia a aquellos heroicos y sufridos soldados cuando, al verlos diezmados por la metralla, paso a paso, haciendo fuego, prorrumpieron en entusiastas vivas a aquel incomparable batallón de infantería de marina y a aquellos oficiales que, con las hojas de sus sables rotas por las balas, ebrios de coraje, habían llegado casi a tapar con sus cuerpos las bocas de los cañones. Las tropas avanzaron, despreciando la muerte y electrizadas por el ejemplo de sus mandos, hasta las posiciones que debían ser conquistadas, tomando a la bayoneta varias trincheras carlistas. Se llegó a contar que en la conquista de San Pedro Abanto fue tan difícil parar el ímpetu de la tropa que, tras mandar alto al avance, los infantes de marina siguieron persiguiendo por la ladera a los enemigos en fuga. En esta sangrienta batalla del día 27 de marzo cayó un tercio del batallón de infantería de marina. De la primera compañía solo quedaron en pie 3 hombres, donde incluso su propio jefe, el capitán Ramón Pardo y Pardo, moriría al frente de sus soldados, igual que el capitán Mariano Barra y Mur, que mandaba la segunda compañía. Finalizando las crónicas, los batallones de Estella, Las Navas, Barbastro, Ramales y otros se cubrieron de gloria, pero el de infantería de marina hizo verdaderos prodigios de heroísmo. En total se calculó que cayeron unos 1.500 liberales y más de 2.200 carlistas, si bien esos números nunca se pudieron determinar del todo. Al día siguiente, los restos de este heroico batallón de infantería de marina desfilaron ante toda su división, que, presentándole armas, le hizo un mudo homenaje de admiración y respeto. Como se ve en este otro grabado, así quedó la iglesia de San Pedro Abanto, donde se refugiaron algunos de los carlistas. Quedó prácticamente en ruinas. Y en este otro de la época se puede apreciar cómo era la subida tan empinada hasta esa iglesia, que quizás en esta foto superpuesta de la misma iglesia se puede apreciar mejor la ladera, aunque ya hayan crecido bastante los árboles en este siglo y medio. De todas formas, el desgaste del ejército liberal fue tal que el general prefirió detener a sus unidades para poder recomponerlas, concentrándolas otra vez en el centro del nuevo frente, entre las casitas de San Pedro Abanto. Al día siguiente, incluso se llegó a entablar una tregua para enterrar a los muertos, los cuales algunos los cifran en más de 8.000 en total en todos esos días de marzo, en ambos bandos. Al parecer, no se hizo totalmente como otras veces, que era desnudar a los cuerpos y prenderle fuego, sino que los enterraron en grandes montones en las propias trincheras y fosos del campo de batalla. Desgraciadamente, sin inscripción ninguna y sin ni siquiera cruces ni responsos en algunos de los sitios. Lo más curioso de este día de tregua es lo que relató Miguel de Unamuno en su primera novela. Los que el día anterior se mataban entre sí, ahora se reunieron unos con otros para fumar y hablar entre ellos tranquilamente. Lo mismo que sabemos que también ocurriría años más tarde en la última guerra civil que ha sufrido España. Con respecto a la localización de esas fosas, la verdad es que no queda claro porque no se registró de ninguna manera. Pero sí que existe, justo en aquel lugar, un campo de fútbol que se llama Campo del Mortuero, donde juega precisamente el Abanto Fútbol Club. El nombre lo dice todo. No sé si será una casualidad. Algunos cronistas locales de la zona dicen que ese nombre se debe a un hecho de la Edad Media. Pero bueno, quien quiera creer, que crea. Hoy en día, como se puede ver en esta imagen de Google Earth, la zona ha cambiado bastante, sobre todo porque gran cantidad del Valle de Somorrostro, desde hace muchos años, es una enorme refinería de Petronor. Aquí podemos ver el río Barbadún y las poblaciones. San Juan ahora se llama Musquiz y San Julián de Musques se llama tan solo Musques, que es un barrio de Musquiz, que es más grande. También podemos ver las casas de Murrieta, siguen existiendo, por supuesto, lógicamente más modernas. También una parte que podría ser San Pedro Abanto, que San Pedro Anzúa ahora se llama, el campo de fútbol del Mortuero, la iglesia, y todas estas localidades son pequeñas aldeitas, dependen o bien de Musquiz o de otra población que se llama Abanto y Ciérvana.
La campaña, como estaba relatando, no pudo continuar por ese sector, porque justo en abril se desencadenaron unas terribles tormentas de lluvia y viento que convirtieron la zona en un tremendo lodazal y que arrastraron incluso algunos campamentos, destruyéndolos, como se puede ver también en este grabado. Lo que decidió el general Serrano, con un cuarto cuerpo de ejército que había llegado a Casturdiales, tras aumentar su ejército nada menos que a 42.000 hombres y 92 cañones, fue romper el frente ahora más al sur, por el Paso de las Muñecas, internándose por el flanco sur del despliegue enemigo, que ya le dejaría el campo abierto hacia Bilbao. En esa otra importante batalla, la tercera de la campaña de Somorrostro, que empezaría el día 27 de abril, se distinguiría también heroicamente otro batallón de infantería de marina, el primero del tercer regimiento de Cartagena, del teniente coronel Manrique de Lara, el cual, por supuesto, también merecería otra conferencia. Finalizando, la principal consecuencia de las 3 batallas de Somorrostro, de esta campaña en este valle, fue el levantamiento final del sitio de Bilbao el día 2 de mayo de ese mismo año de 1874. Tras 3 meses y medio de asedio total y cuando la angustiada población ya empezaba a pasarlo realmente mal. En este grabado, también de la Ilustración española y americana, se pueden ver varios guardias civiles porque ese cuerpo de ejército que lo mandaba el general Concha estaba formado en su mayoría por varias unidades de la Guardia Civil. La otra consecuencia, por supuesto, fue sobre todo como hemos visto tras la actuación del 2º Batallón del 1er Regimiento, en la toma de Murrieta y San Pedro Abanto, fue la concesión el día 2 de febrero del siguiente año, de 1875, de la corbata de la Real Orden de San Fernando, como recompensa colectiva al valor heroico de todos sus componentes. Su teniente coronel, Joaquín Albacete y Fuster, sería recompensado con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Esta corbata, que porta hoy orgullosamente la bandera del Tercio del Sur, fue impuesta el día 14 de abril de 1875 en un acto solemne celebrado en la iglesia de Santa María de Casturdiales, ya que el batallón todavía continuaba allí en campaña. Pocos días después, el batallón fue retirado del frente y tras unas semanas de guarnición en el cuartel de Dolores de Ferrol, recordemos que el 2º Regimiento de Ferrol no participó en esta guerra carlista porque se encontraba destacado en su totalidad en Cuba, y el 28 de mayo zarparon en barco hacia Cádiz. Pero la guerra no acabaría aquí para este 2º Batallón de Infantería de Marina, ya que apenas un par de días después de llegar a Cádiz, volvieron a salir a campaña, ahora con todo su 1er regimiento, hacia Valencia, para incorporarse de nuevo a la campaña integrado, en esta ocasión, en el Ejército del Centro. Iban a luchar en el Maestrazgo, en Castellón. Allí se decidió conquistar la plaza fuerte de los carlistas, que era la localidad de Cantavieja. En otra acción memorable y heroica, donde se distinguiría ahora el 1er batallón de este mismo 1er regimiento de aquí de San Fernando, al mando del teniente coronel Segundo Díaz de Herrera, que fallecería al frente de sus hombres. A partir de ahí, este 1er regimiento de aquí de San Fernando continuaría luchando en la campaña de Aragón, combatiendo en las batallas de Guisona, Suria y Seo de Urgel, entre otras, volviendo a Ferrol, donde verían el fin de la guerra el día 28 de febrero de 1876. Como sabemos, actualmente el heredero de este 1er regimiento de Infantería de Marina basado en San Fernando es el llamado Tercio del Sur, desde el año 1940, perteneciente a la Fuerza de Protección de la Armada de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota. Como podemos ver, este Tercio del Sur tiene el privilegio de incorporar la Cruz Laureada en su escudo, como corresponde heráldicamente, así
como la correspondiente corbata, en primer lugar. Una unidad moderna, con gran prestigio, que diariamente realiza sus misiones principales de seguridad y protección de las unidades, bases, buques y personas en su área de responsabilidad, que es esta de la zona sur de la península, o bien embarcando equipos en los buques de la Armada que correspondan. También, por supuesto, con la importante labor que realiza su unidad de música en muchísimos actos y con muchas unidades, no solamente de la Armada. Tercio del Sur, que desde su existencia, desde su creación, ha sido heroico, ha realizado muchas importantes acciones, como por ejemplo la que tuvo que afrontar en Cádiz en 1947, cuando la gran explosión que ocurrió en el barrio de San Sebriano. Pero eso es otra historia. Muchas gracias por su atención.